Bueno, vamos a tener el gusto de dialogar con el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatelo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Gracias por atendernos en Pulso Local. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto para mí. Queríamos consultarlo, obviamente, es uno de los temas que más inquietud, más consultas generan sobre la posibilidad de qué manera están trabajando para retomar, aunque sea parcialmente, con servicios de emergencia, algún servicio de transporte interjurisdiccional, por lo menos provisorio en este tiempo de pandemia. Sí, mire, nosotros adoptamos al principio de la pandemia el mismo criterio del gobierno nacional, es decir, parar todo lo que sea media y larga distancia, por decirlo de alguna manera, tanto lo hizo Nación como nosotros en provincia, y mantener el funcionamiento en el área metropolitana. Así como Nación lo mantuvo en el AMBA, nosotros en las áreas metropolitanas de Santa Fe, Ciudad, hasta un radio de 60 kilómetros, y Rosario, un radio de 60 kilómetros. La verdad que el resto del transporte está, desde que empezó esto, parado, y nos preocupa porque obviamente, si bien siguen recibiendo el tema subsidios, obviamente tener una flota parada es un problema, por lo cual estamos viendo posibilidades de servicios que se puedan realizar, pero siempre con un criterio de salud, digamos, sanitario. Si nosotros vamos a elaborar propuestas, estamos trabajando con los distintos cámaras empresarias, tanto del norte como del sur, para ver qué vías serían las posibles, elaborando los protocolos necesarios para evitar lo posible el contagio. Y una vez que tengamos ese panorama, obviamente vamos a plantearlo al comité de emergencia para ver cuáles de ellos autorizan, porque el transporte está visualizado hoy como un transmisor del virus. Entonces queremos ser muy cuidadosos. Sin duda que donde se pone el foco es en evitar el transporte público por ser uno de los posibles principales agentes de transmisión. Quería referirme a alguno de los puntos que usted trataba respecto del apoyo que reciben las empresas de transporte, particularmente aquellas como las que tenemos en nuestra región que están absolutamente paralizadas. ¿Cómo han podido transcurrir este tiempo sin prestación de servicio? ¿Cómo ha sido la asistencia del Estado? En el caso de los que reciben el subsidio son las que nosotros llamamos empresas regulares, es decir, aquellas empresas que hacían los recorridos regulares de determinada ciudad a otra ciudad. Todas esas empresas, ya sea las que están funcionando en el radio de 60 kilómetros, como las que no están funcionando, han seguido recibiendo durante este tiempo tanto el subsidio nacional como el provincial. En el caso del nacional, en estos días estamos atrasados, que eso ha generado un conflicto, digamos, pero todos los meses anteriores se fueron recibiendo y se reparten entre unas y otras. ¿Por qué? Porque entendemos que el destino fundamental de ese subsidio hoy es mantener la fuente de trabajo y por lo tanto poder pagar los sueldos. De manera que ese fue el criterio. Ahora, las otras líneas que no son regulares y que se llaman, en general, son a pedido, digamos, claro, son de desarrollo. Paquetes contratados. ¿Cómo? Paquetes contratados seguramente para empresas de turismo. El nombre técnico es a demanda. El transporte que es a demanda, bueno, en ese caso no está recibiendo subsidio, sí han recibido en algunos casos los ATP para el pago de sueldo, y algunas de esas empresas están trabajando bien, porque estas sí están permitidas, porque es con lista y es para un destino específico. Ahora, otras no. Nos hemos reunido con varias de ellas buscando alternativas, formas de financiamiento, formas de ver de cómo sobrevivir a esta situación, porque no todas ellas han podido prestar este servicio. En estos días también existe la posibilidad, también de manera semipresencial, de retomar la actividad escolar, y el transporte está estrechamente vinculado, tanto para docentes como para alumnos, y aquí en el interior de la provincia, en la zona norte, hay mucha movilidad.
La ministra ha sido claro también de desestimar aquellos lugares en los que tenga que haber movilidad, pero a lo mejor es indispensable que alguna dotación mínima de personal o de alumnos tengan que moverse. En ese sentido, ¿hay algún protocolo contemplado específicamente? Mire, lo estamos hablando con el Ministerio de Educación. De todas maneras, hasta donde yo sé, el primer paso que probablemente pueda ser en agosto, se va a dar en escuelas rurales o parecidas a rurales, donde tanto los chicos como el personal docente no tenga que trasladarse. De todas maneras, estamos viendo otras posibilidades para cuando esto se amplíe, pero no es fácil, digamos, porque digamos, en el caso de trasladarse, obviamente van a tener que ser bajo un protocolo muy estricto, con una cantidad muy limitada, y adecuarse también a horarios determinados. De modo que yo en eso no me adelantaría. Vamos a ver cómo empieza en agosto lo rural, y después veremos cómo evoluciona la situación. Para el servicio universitario, ¿valen las mismas reglas? Hoy hubo algunas reuniones al respecto, ¿no? Pensando también en la cuestión interjurisdiccional, las sedes universitarias ubicadas en las ciudades más grandes, como Santa Fe, como Rosario, como Rafaela, que reciben alumnos de otras pequeñas localidades, ¿cómo podrán llegar a ellas? Sí, es el mismo criterio. Nosotros, yo en mi caso aparte soy docente universitario, y en agosto estamos planificando tomar exámenes, pero tomarlo vía virtual, digamos. La verdad que lo presencial por ahora va a ser complicado, pero esto no es un entramado muy delicado, porque no solamente opina, en este caso, transporte o educación, los propios intendentes y presidentes comunales también tienen sus reparos o sus puntos de vista, si les conviene que haya idas y vueltas con determinados lugares. Piense usted que Rosario, la zona del Gran Rosario, está hoy declarada como zona de circulación comunitaria. De manera que tampoco es sencillo entrar y salir, por ejemplo, en el caso de Rosario. Entonces habrá que ver individualmente aquellas zonas que lo permitan, que haga tiempo que estén sin ningún tipo de casos, y a lo mejor en esos casos ir rehabilitando. Pero hoy por hoy a la universidad le corre la misma regla, digamos, porque no va a estar habilitado el tema de transporte hasta que se decida. Osvaldo, han realizado distintas gestiones, distintas negociaciones con las entidades gremiales, ¿no? En este mismo sentido, también recrudecen los reclamos o las peticiones para estar a la altura en cuanto a las demandas, no solo salariales, sino también en cuanto a condiciones laborales, ¿verdad? Sí, pero lo que más ha preocupado en estos últimos tiempos es el tema salarial. La verdad que no en la medida en que se venía haciendo, no con la regularidad que se venía haciendo, pero se pudo ir pagando los meses de abril, mayo, se complicó junio, la verdad que se complicó, pero en una situación que es complicada para la economía en general, para la sociedad en general, donde los reclamos son innumerables. Nosotros desde la provincia hemos cumplido y hemos pagado nuestra parte de los subsidios, y eso permitió, por ejemplo, en el ámbito de Santa Fe ciudad y el Gran Santa Fe, que el paro se levantara, y hoy por lo menos, sigue funcionando. En Rosario y el Gran Rosario estamos todavía con un problema gremial, un paro, que vamos a ver cómo lo podemos encarar. La verdad que en la medida en que entren los subsidios regularmente, por lo menos podemos ir pagando, insisto, no como si estuviéramos en una situación normal, porque no estamos en una situación normal. Claro. La verdad que mire, nosotros empezamos el año muy optimista, porque incluso se habían triplicado los subsidios nacionales, lo que nos permitía pensar en un mejoramiento de la flota, en incorporación de tecnología y demás. Y la verdad que la pandemia dio vuelta a todo. ¿Por qué? Porque se cayó a pique la recaudación. No hay recaudación, la gente dejó de viajar. No hay servicio, claro. Cero boleto.
Claro, en algunos casos porque no funcionaba y en otros porque bajó al 10 o 12% de lo que normalmente viajaba, con lo cual prácticamente no se pagaba ni el combustible. Bueno, esa situación de anormalidad amerita soluciones que no son las de siempre, claro. Por lo cual todos los sectores tendrán que comprender, aflojar un poquito cada uno en su medida para que podamos seguir prestando servicios, porque ojo, porque también está en juego la fuente de trabajo de más de 6.000, 7.000 choferes y empleados del sistema de transporte. Sí, señor. Osvaldo, la última y referida al transporte de cargas con las particularidades que se dan particularmente en el límite de nuestra provincia con Santiago del Estero. Ha sido muy conflictivo, un hecho que trascendió largamente nuestra provincia y llegó a los medios nacionales. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay distintos protocolos, disposiciones? ¿No se pueden unificar criterios? Digo, para no perjudicar a quienes están llevando a cabo una tarea esencial de provisión, de traslado de mercaderías, de insumos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, la verdad que cada provincia está adoptando distintos criterios, ese es el problema. Nosotros en Santa Fe posibilitamos un hecho no menor. Más de 1 millón de camiones pudieron llegar a transportar a los puertos de la zona de todo el cordón de Timbúes, San Lorenzo, Rosario. Y hoy están entrando los camiones y saliendo con normalidad, obviamente con los controles que haya que hacer, y lo estamos haciendo, y los controles son bastante rigurosos, pero no genera ningún colapso. Algunas otras provincias han adoptado medidas más duras, por el caso de Santiago, por ejemplo. Y bueno, eso ha ocasionado conflictos, pero es muy difícil porque, insisto, todo este tema de la pandemia genera una reacción de querer protegerse cada uno, y cada uno adopta medidas que a veces son contraproducentes, porque en realidad los camiones te terminan llevando mercaderías, permiten el abastecimiento, permiten que llegue comida. Entiendo que se controle y me parece absolutamente razonable. Ahora, esos controles también tienen que tener un marco de cierta lógica. Creo que en Santa Fe lo estamos haciendo así. Lo otro ya no depende de nosotros. Muy amable, Osvaldo. Gracias por el contacto.